En la Biblia, el mes de Abib se conoce como el primer mes en lo que es el año en la nación de Israel. El mes de Abib lo encontramos ahí en una de esas veces que está escrito, está en Deuteronomio. Y vamos allá a Deuteronomio capítulo número 16. Voy a pedirles que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 1. Deuteronomio 16, 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Pido que me uses al predicarla, enseñarla y aplicarla a nuestras vidas. Pido esto en nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. El mes de Abib era el primer mes del año y la razón que Dios escogió esa fecha que fuese el principio o el primer mes del año de los judíos es porque dice Dios que en ese mes Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Ahora, nuestro calendario greco-romano y el calendario lunar de los judíos es distinto. Nuestro calendario está basado en el sol, es un calendario solar. El calendario de los judíos es un calendario lunar basado en la luna. Y entonces, obviamente, miramos que la luna siempre rota lo que es, que creo que son 28 veces cada mes en lo que es un mes lunar. Y claro, nuestros meses solares no son de 28 días, entonces siempre hay una diferencia. A veces el principio del mes judaico es en marzo, a veces es en abril, o a veces a principios de marzo, mediados de marzo, fines de marzo, entonces varía, pero lo que quiero hacer es aplicar esto a nosotros. O sea, no es algo que literalmente nosotros tenemos que sacrificar la Pascua. Sabemos que era algo que Dios le había dicho a los israelitas que hiciesen. Sabemos que Jesucristo es el Cordero Pascual y todas estas fiestas que eran presagiando a Cristo, que Él iba a ser el Cordero. Recuerden, cuando Jesucristo nació, dice que lo pusieron en un pesebre y lo más probable es que alrededor de ahí había otros corderos. La diferencia es que Jesús es el Cordero Pascual y las otras ovejitas, los otros corderos no eran perfectos para redimir nuestras almas. Un animal no puede redimir, la sangre de un animal no puede redimir nuestras almas, pero la sangre de Cristo, siendo perfecta, sin pecado, y únicamente la sangre de Cristo puede hacer eso. Y entonces miramos que Él vivió una vida perfecta, murió en la cruz, como fue profetizado, fue sepultado, resucitó al tercer día, y es a través de Cristo que tenemos redención, que tenemos perdón de pecados, que somos libertados del pecado, libertados de Egipto, por decir así, libertados de Satanás, libertados, por decir así, del rey de Egipto o de Faraón. ¿Para qué? Para ahora servir a Dios, para vivir para Dios. Y entonces Dios les dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. ¿Qué era la Pascua? Tomaban un corderito, lo tenían con ellos una semana para acariñarse con el corderito, y después tenían que matar ese cordero para que el juicio de Dios pasara su casa y no llegase a su casa y no matase al primogénito de ese hogar. Y entonces la sangre de ese cordero iba a ser puesta alrededor de la puerta, en los postes y el dintel de la puerta. Y entonces lo que miramos es que la sangre de Jesucristo, del Cordero Pascual, es lo que causa que el juicio de Dios ya no llegue a nosotros, sino pase.
sobre nosotros sin dañarnos, sin que nosotros muramos, porque Él murió en nuestro lugar. Entonces la salvación no es por nuestras obras, no es por nosotros tratar de portarnos más bien que mal, sino es por la obra de Cristo, que fue perfecta. Y entonces al comenzar cada año en lo que era la nación de Israel, ellos tenían que recordar en el principio del año que habían sido esclavos en Egipto, pero que Dios los había libertado de la esclavitud y que ahora eran libres, tenían la libertad para servir a Dios. Y es un buen principio nosotros al comenzar este año, en el principio de este año, hoy siendo el primer día de enero del año 2023, el primer domingo también, poder recordar que sin Cristo estábamos esclavizados al pecado. Estábamos bajo muerte. Estábamos bajo el amo, un mal amo, Satanás. Pero que Cristo nos libertó de ese pecado, nos libertó de la condenación del pecado, nos libertó de Satanás y ahora nos ha dado vida eterna en el cielo, nos ha regalado ciudadanía celestial. ¿Cuánta gente paga miles y miles de dólares? No solamente a este país de los Estados Unidos de América, sino hasta coyotes, les pagan más a los coyotes que al país, para algún día, la esperanza de algún día ser residentes o ciudadanos de este país. Y Dios está regalando ciudadanía celestial y tanta gente la rechaza y dice, no, tengo que ir a trabajar para ganar dinero porque esa ciudadanía no me importa, la que me importa es esta. Están poniendo su mano sobre sus ojos, tapándose sus ojos. No es porque no puedan ver o porque sea imposible que miren, sino es porque ellos deciden no mirar, porque ellos deciden ignorar a Dios, no hacer caso de Dios, no seguir a Dios. Pero la salvación no es por obras, es gratis. Y en este día, el recordar de dónde nos sacó Dios. Oh, ellos, la nación de Israel, se acordaban cuando estaban ahí viviendo una vida mediocre en el desierto. Se acordaban, allá en Egipto, cuando éramos esclavos, teníamos comida todos los días. No era mucha, ¿verdad? Pero teníamos ajos y teníamos cebollas y hacíamos ahí con agua y ajos y cebollas, unos caldos sabrosos y aquí puro maná. Puro maná. Ya nos fastidiamos de maná. ¿Sabes que si todos los días comes en un buffet, te vas a fastidiar de la comida del buffet? Dios les había dado comida de ángeles y ellos diciendo, ya qué fastidio esto, ya nos fastidió. Ellos con esa comida estaban saludables, con esa comida. Dice que sabía dulce, sabía sabroso, pero no, querían el ajo, querían las cebollas, querían los guisos de allá de Egipto. Y lo que pasa a veces es cuando no vives para Dios en una vida victoriosa y no estás viviendo en la tierra de Canaán, una vida cristiana, y solamente estás viviendo una vida mediocre. ¿Te acuerdas de cómo te iba en la vida impía y prefieres eso? Pero si estuvieses viviendo una vida cristiana, entonces no quisieses la esclavitud del pecado. Si estuvieses viviendo una vida cristiana, no estuvieses deseando lo que el pecado te daba. Y entonces la respuesta no es tratar de no estar allá esclavizado. La respuesta es enfocarte en lo espiritual. La Biblia dice que nosotros debemos de enfocarnos en Cristo, vencer con el bien el mal. Nosotros debemos de caminar en el Espíritu. ¿Y qué sucede cuando andamos en el Espíritu? Eso es cuando no satisfacemos los deseos de la carne. Cuando estamos caminando con Dios es cuando no estamos pecando. Cuando estamos teniendo comunión con Dios es cuando no estamos deseando lo que hay en Egipto y en la esclavitud del pecado. Pero cuando estamos viviendo una vida mediocre y no tenemos las bendiciones de Dios, ahí sí decimos, me acuerdo cuando esto, me acuerdo cuando aquello.
Ahora, yo nunca he ido a un bar o antros o cosas así, pero gente que ha ido ahí, cuando son salvos, en lugar de vivir para Dios, si están viviendo una vida mediocre, van a decir, me acuerdo cuando iba al bar. Ay, me acuerdo cuando iba a los antros. Ay, me acuerdo cuando iba a esto y aquello. Y me acuerdo cuando me emborrachaba. Yo nunca me he emborrachado, pero la gente que ha hecho eso y no vive una vida cristiana, no vive una vida obediente a Dios, no experimenta las bendiciones de Dios, luego dice, ay, me acuerdo cuando fumaba, o me acuerdo cuando me drogaba, o cualquier cosa que hiciesen. Y piensan que eso es mejor que vivir para Dios, pero la razón es porque no están viviendo para Dios. Y Dios les dice al comenzar el año, acuérdate de dónde te saqué y recuerda qué es lo que costó, qué es lo que Dios hizo para sacarte de ahí. Si nada más pensamos en que, bueno, un día estábamos esclavizados y ahora tenemos la libertad. Qué fácil. Bueno, para nosotros sí. No hicimos nada. No fue por nuestras obras. Pero que no se nos olvide lo que le costó a Cristo. Que no se nos olvide lo que le costó al Cordero Pascual. A Él le costó todo. Como caricatura en lo que es el tiempo de Día de Dar Gracias, aquí acostumbran a comer pavo en ese día. Y bueno, quizá tienen otros guisos ahí. Y en la mañana la gente que come huevos o guisos, algo así de almuerzo. Hay algunos que les llaman blanquillos o como les llamen. Pero la gallina diría, bueno, pues estoy sacrificando un huevo, pero el pavo diría, pues yo tendría que sacrificarme yo mismo. A él sí le cuesta su vida, por decir así, al pavo sí lo matan y al Cordero Pascual se sacrificó su vida, él mismo se sacrificó. A nosotros no nos cuesta nada ser salvos, pero Dios dice, acuérdate, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. Ahora después, cientos de años después, cuando fueron a Egipto, después de que salieron de Egipto, cuando fueron a Babilonia, después el primer día o el primer mes del año le cambiaron de Abib a Nisan. Y no es el coche que conocemos hoy en día, pero así le pusieron, es el mismo mes, el mismo tiempo, a eso se refiere en la Biblia, por eso a veces antes de que eso sucediese se le dice Abib y después a veces ocasionalmente se le menciona como Nisan. Pero dice, harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. ¿Sabes qué? En el día judaico, Dios les dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y el día tercero, y el día cuarto. O sea que comienza el día, por decir así, o comienzan las 24 horas en el calendario judaico, no cuando sale y se mira el sol, sino cuando ya no se mira el sol y se oscurece. Ahí es cuando comienza el día judaico. Quiere decir que ellos salieron de noche, no cuando estaba el sol bien bonito y se miraba todo bien, no, era cuando no podían mirar muy bien. A veces tú no puedes mirar qué sucederá mañana o de aquí a una semana, un mes, un año, décadas, y no puedes mirar, pero si tú confías en Dios y Él sabe a dónde te va a llevar, y tú le entregas tus pasos a Dios y le encomiendas tus caminos, tus veredas, Él enderezará tus veredas. Y ellos en la noche no podían mirar muy bien y se llevaron su pan, que tan rápidos fueron que ni siquiera se leudó. Por eso dice que eran panes sin levadura. Pero salieron de noche, al comienzo, en la noche. Hay un canto cristiano que dice, pronto amanecerá. Y hablando de cuando pasamos por pruebas y tribulaciones o diferentes cosas en nuestra vida, quizá un ser amado está enfermo o fallece. Y Dios, aún en la oscuridad, nos ayuda. Aún cuando no entendemos todas las cosas. Recuerden cuando Marta y María le dijeron a Jesús, por favor ven porque nuestro hermano está muy enfermo, va a morir. Por favor ven y sánalo.
La Biblia dice que Jesús, todavía después de eso, se tardó otros 4 días. Llegó 4 días tarde, ya cuando llegó ya eran 4 días de que había sido sepultado. Y para ellas pensaban, ya es muy tarde. Pudiste haber llegado hace 4 días, hace 5 días y lo pudiste haber sanado, pero mira, ya tiene 4 días. Y Jesús le dice, rueden la piedra para que él salga. Y, no, Señor, ya hiede, ya apesta, el cadáver ya está engusanado. Ya no hay esperanza. Y Jesús lloró. Lloró por mirar la tristeza en la vida de ellos, pero lloró también al mirar la falta de fe de ellas. Y les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces remueven la piedra, le dice, ¿crees tú esto? Sí, bueno. Entonces removieron la piedra y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. A veces no miras todas las cosas, a veces está oscuro, a veces es de noche, pero Dios sabe lo que va a hacer. Tú confía en Dios. Él sabe, y si tú encomiendas a Dios tus caminos, Él sí enderezará tus veredas. Él puso esa nube de fuego en la noche para calentarlos y para ahuyentar las serpientes y los alacranes, todo eso, en la noche para que no se congelara la nación de Israel. Hablando de unos 3 millones a 6 millones de personas. Y en el día una nube que los protegía del sol en el desierto. Vaya, Texas es caliente, pero hay desiertos más calientes todavía que Texas. Y entonces Dios los protegió por 40 años. Y dice Dios, no se te olvide que saliste de noche. Saliste deprisa, saliste cuando no mirabas bien, cuando no entendías todas las cosas, cuando no tenías todo lo que tú pensabas que necesitabas. Saliste deprisa, pero tú confiaste en mí y yo te protegí, yo te di lo necesario y te he bendecido y ahora estás aquí. Acuérdate, en el primer mes del año, lo que yo hice, el milagro que yo hice al sacarte de la esclavitud de Egipto y cómo yo he estado contigo, cómo yo he sido tu protección, cómo yo he sido tu libertador, tu protegedor y cómo he provisto lo que tú necesitas. El capítulo anterior, el versículo 1, dice, cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. O sea, quiere decir que cada 7 años iban a perdonar a la gente que a ellos les debía. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos cada 7 años iban a sacar, por lo menos una vez cada 7 años, a sacar la amargura, el rencor, el resentimiento, el veneno que tienen adentro al perdonar a otros. Y en la Biblia, el Nuevo Testamento, le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y parte de lo que Él enseñó es orar, Señor, perdónanos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros al comenzar el año, también hay que perdonar a la gente que nos debe, pero no solamente la que nos debe dinero o la que nos debe diferentes cosas, sino aún aquellos que nos han ofendido. Realmente debe de ser algo que debemos hacer cada momento, cada día, pero quizá ya pasaron días, quizá ya pasaron semanas, quizá ya pasaron meses. Hoy es el tiempo de tú perdonar. Quizá ya pasaron años o décadas. Alguien hizo algo en contra de ti, o personas a través de la vida han hecho cosas en contra de ti. Perdónales y dile a Dios, Dios, yo sé que tú eres juez justo
y que tuya es la venganza. Dios, ahora pongo esto en tus manos, por favor, tú véngate por mí. Y yo los voy a perdonar para que tú hagas tu trabajo. Yo no te lo quiero quitar, porque no te quiero robar a ti lo que te pertenece. Tuya es la venganza. Y entonces tú le dejas a Dios lo que le pertenece, tú perdonas como Dios te perdonó a ti, y puedes comenzar el año, un nuevo comienzo, sin esa carga, sin ese veneno, sin ese peso, sin ese rencor, sin ese odio, sin esa amargura que toda tu vida te hará estar enojado, estar negativo, pesimista. Y entonces vas a poder estar gozoso, gozosa, alegre, amar a Dios, mirar las cosas de la manera y la perspectiva divina, no de la manera humanista, como si Dios no existiese. Y entonces, sé que nuestro calendario no es el calendario judaico, pero si aplicásemos esto al calendario que nosotros usamos, el calendario greco-romano, y dividimos 2023 años por 7, este día sería uno de esos años de remisión. Este día, este año, este momento sería uno de esos años. Si lo aplicásemos a nuestro calendario greco-romano, dividimos 2023 por 7 y hoy caería uno de esos años. Quiere decir, mayor razón, ya sabemos que lo debemos de hacer, pero con mayor razón es un recordatorio. Perdonemos a los que nos deben, perdonemos a los que nos han maltratado, a los que nos han ofendido. No hay que guardar rencor, no hay que guardar resentimiento. Un pastor, recuerdo que fue el pastor Oscar Galván, una vez predicó acerca de que si estás caminando y se te mete en tu zapato una piedra y ahí te está picando esa piedra, te está lastimando tu pie y te quitas el zapato y sacas la piedra, tú lo que hacemos es tirar la piedra. No agarramos la piedra y decimos, ay, valoro tanto esta piedra que me voy a hacer un anillo con esta piedra para recordar siempre cómo me lastimaba esta piedra en mi zapato, en mi pie. Y entonces él usó esta ilustración para decir qué ilógico es nosotros guardar rencor. Es como guardar esa piedra que nos lastimó y siempre acordarnos, ay, me acuerdo cuando me lastimaba esta piedra en mi pie. Ay, qué hermosos recuerdos. ¿De veras? No, tiramos esa piedra, tiramos. ¿Y cómo tiramos esos recuerdos? ¿Cómo tiramos eso? Al no estarlos mirando todo el tiempo y no tenerlos ahí a los ojos de todos. ¿Y cómo hacemos eso? Al perdonar, al no estar meditando sobre eso. Y entonces, en este día que comienza este año puede ser el mejor año de tu vida. Este año puede ser el año que cada día tú lees la palabra de Dios. Este año puede ser el año donde cada día tú caminas con Dios. Este año puede ser el año donde tú realmente experimentas en tu propia vida lo que es la vida victoriosa, o sea, lo que es la vida cristiana, una vida obediente a Cristo, lo que es estar en la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán no representa el cielo, representa una vida victoriosa aquí en la tierra. El desierto representa una vida pésima, mediocre, aquí en la tierra. Y esa vida de los creyentes que no obedecen a Dios, están viviendo una vida nada más dando vueltas, sin llegar a ningún lugar en su vida espiritual. Nada más renegando, nada más acordándose de lo que antes hacían, pero no se acuerdan de cómo los latigaban. No se acuerdan de cómo no tenían la libertad que ahora tienen. Y entonces tú y yo, hermano, hermana, agradezcamos a Dios por otro año de vida que nos ha dado, otra oportunidad de comenzar. Recordemos el sacrificio de Cristo para redimirnos. Que compartamos eso con otros. Le digamos a otra gente como Dios ya murió para que ellos no tengan que ir al infierno. Que si ellos dejan que Cristo compre sus almas, su espíritu, alma y cuerpo, que Él paga la deuda de sus pecados, Él los liberta de la esclavitud del pecado y de la condenación que es lago de fuego, los liberta de Satanás, les regala vida eterna en el cielo, los adopta como hijos, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios y les da el privilegio
de caminar con Cristo, tener comunión con Cristo. ¿Sabes? Lo mejor del cielo no es el cielo, lo mejor del cielo es Dios. No son los ángeles o arcángeles o querubines, no es la calle de oro, no es el mar de cristal, no es las cosas que pensamos. Lo que es mejor en el cielo es Dios. Y sabes que tú y yo no tenemos que esperar hasta estar en el cielo para tener comunión con Dios. Podemos tener comunión con Dios cada momento de nuestra vida. Y cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Cuando leemos la Biblia, Él nos habla a través de su palabra. Nos dice, mira hijo, hija, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, esto es lo que necesitas cambiar en tu vida este año, esto es lo que necesitas mejorar. Y entonces te animo, hermano, hermana, a decidir este día y este año, acordarte de dónde te sacó Dios, lo que le costó a Jesucristo para redimirte, que te ha libertado. Ya no eres esclavo del pecado. No actúes como que eres esclavo, ya eres libre. Vive una vida libre del pecado, una vida obediente a Dios, una vida piadosa, una vida justa, una vida santa, una vida que honra y glorifica a Dios. Y entonces, parte de eso es perdonar a otros. Parte de eso es dejar que Dios juzgue por ti, dejar que Dios se vengue por ti. Y tú encomendarle a Dios tus caminos, aunque no mires todo muy bien. Poco a poco, Él nos guía. Ahora hay luz y lámparas y focos. Y hay cosas que hoy se usan. Aún el teléfono, lámpara ahí y brilla. Y nosotros entonces podemos en la noche mirar en las calles las luces que brillan y alumbran toda la calle. Eso ahora se tiene después de que se descubrió cómo usar la electricidad. En aquellos tiempos, cuando ellos salieron de Egipto, no había enchufes, no había electricidad, no había baterías, no tenía ese tipo de luz. ¿Qué tipo de luz tenían? Pues tenían un tipo de luz como una velita. Y quiere decir que en la noche lo único que miraban no era de aquí a 100 metros o de aquí a 300, 200, 300 pies, con los focos de los coches que se mira lejos. No, ellos nada más pueden mirar dónde iban a dar el siguiente paso. ¿Y dónde van a dar el siguiente paso? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A veces pensamos que es lumbrera como las de hoy en día. No. Lo que ellos entendían es, bueno, no entiendo, miro todo, está oscuro, es de noche, pero la palabra de Dios me va a guiar a dar un paso a la vez. Ya di ese paso, ahora me guía a este otro paso. Ahora doy ese paso, ahora puedo mirar para dar otro paso. Y tú, al obedecer a Dios, poco a poco, aunque esté oscuro, aunque sea de noche, tú le encomiendas a Jehová tus caminos, Él enderezará tus veredas, Él alumbra tus pasos, alumbra tu camino, aunque no puedas mirar todo ni muy lejos, tú da el siguiente paso. ¿Cuáles pasos debemos de dar cada semana? Bueno, sabemos que Dios dice que debemos de estar en la casa de Dios, que el domingo es el día que Cristo resucitó de entre los muertos. Y entonces miramos en la Biblia que decía que ellos traían las ofrendas el primer día de la semana. Ellos se reunían como iglesia el primer día de la semana, recordando la resurrección de Cristo. Y nosotros entonces, cuando venimos a la iglesia, no dejando de congregarnos, y venimos a la iglesia el domingo, sabemos que eso es la voluntad de Dios para este día. Quiere decir que tú, ahí donde tú estás ahorita, en este templo, esta iglesia bautista de Cristo, aquí en Austin, Texas, tú aquí donde estás exactamente donde Dios quiere que tú estés ahorita. Qué bendición que tú hiciste la decisión correcta a este momento. Y entonces hay cosas
que no tenemos que preguntarnos, ¿dónde querrá Dios que yo esté? ¿Para dónde? No, a veces Dios ya te dice, esto es donde yo quiero que tú estés en tal día, tal fecha, tal lugar. Ahora hay otras cosas que no miramos, pero por eso seguimos, y otras eran hasta más pequeñas, ¿verdad? Imagínense los que tenían nada más una velita ahí, casi no miraban, y los que se despiertan en la noche y todo está apagado, ¿verdad? No se vayan a pegar en la nariz o algo, entonces ahí están como casi ciegos, pero Dios nos ilumina con su palabra. Tú lees la Biblia y va a iluminar tu vida, y luego vas a mirar cosas que antes no habías mirado. Mira, ahora ya sé qué significa esto, ahora ya sé cómo aplica eso a mi vida. Wow, al obedecer eso, ahora ya he mirado cómo Dios ha hecho un cambio en mí en esta área o en aquella área. He mirado cómo Dios me ha bendecido, he mirado cómo Dios ha cumplido lo que Él dice. ¿Sabes que Él siempre cumple lo que Él promete? Y entonces, acuérdate que Dios te libertó del pecado, te libertó de la condenación del pecado, del lago de fuego, te libertó de Satanás, te libertó de la esclavitud del pecado. Recuerda lo que le costó a Cristo. Recuerda que te sacó de noche, pero aún en la noche, Él te protegió, Él te guió. Y cuando no entiendas todas las cosas y no sepas todas las cosas, toma la palabra de Dios y da el paso. Cuando das ese paso, Dios te muestra otro paso. Un creyente, la Biblia dice que el primer paso de obediencia es el bautismo. Entonces, cuando des ese paso, Dios te va a mostrar otro paso. Ya cuando des ese paso, Dios te va a mostrar otro paso. Y poco a poco, el creyente va avanzando en su viaje, en su vida. La Biblia lo llama una carrera, pero no una carrera de esas que duran un minuto o segundos, sino podemos compararlo a un maratón, a marathon. Es un paso constante, constante, constante. No es bien veloz y luego ya se muere de tan veloz que corrió. No es tan veloz que ya se cansa y se queda tirado. No, es constante. Sí está corriendo, pero es constante, es fiel. Eso describe la fidelidad que debemos de tener a Dios y en nuestro caminar con Dios. Constante, constante. Cada día avanzando, cada día aprendiendo, cada día mirando, cada día acercándonos más en nuestra vida, en lo que Dios y como Dios nos quiera guiar. ¿Por qué? Porque debemos de tener comunión con Dios. Él es lo mejor del cielo. Alguien dijo, y obvio no vamos a ir al infierno, pero alguien dijo, si Dios estuviese en el lago de fuego, ahí sería el mejor lugar para estar. Ahora sabemos que Dios es omnipresente en ese sentido, pero nosotros no somos omnipresentes, nosotros no vamos a estar en el lago de fuego. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Ahora entendemos en la Biblia el lago de fuego pudiese ser todo el universo consumido en fuego, pero lo que entendemos entonces es acércate a Dios. Él es lo mejor que existe. Ten comunión con Dios hoy y cada día ten comunión con Dios ese día. ¿De dónde te sacó Dios? De la esclavitud del pecado. ¿Qué le costó a Cristo su vida, su sacrificio? Fue Él mismo. ¿Cuándo te sacó de noche? Aunque no entendías todas las cosas, aunque no mirabas bien, no sabías todo, pero te ha bendecido. Y si estás dando vueltas y vueltas alrededor del desierto, viviendo una vida mediocre, no obedeciendo a Dios, te animo que decidas obedecer a Dios y entrar en la tierra prometida. ¿Habrá batallas? Sí, pero Dios dice que Él te dará la victoria. Habrá batallas, sí, pero después de esas batallas y después de que tengas la victoria, vas a disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Y en Cristo dice la Biblia que ya somos más que victoriosos en Cristo. Entonces, hay que enfocarnos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Oremos.